Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 13, versos 9 al 17, donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los misterios del reino de los cielos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los misterios del reino de los cielos están contenidos en las parábolas de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo habló en parábolas estos misterios del reino de los cielos. En San Mateo capítulo 13, versos 34 al 35, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí está siendo citado el Salmo 78, verso 2, de ahí es que viene este misterio de hablar en parábolas. Y ahora podemos ver por qué Jesús hablaba en parábolas los misterios del reino de los cielos, y colocaba en esas parábolas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las declaraba, pero en parábolas
las cuales, al ser comprendidas, se pueden entonces comprender esos misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos se estarían cumpliendo en medio del cristianismo, y por eso es que Cristo en la parábola del sembrador nos habla de 4 clases de personas que escucharían la predicación del Evangelio, y las enumeró como los que estaban junto al camino, los que escucharían, pero vendría el diablo, el enemigo, y sacaría del corazón lo que habían escuchado. Esas son las personas que escuchan la palabra, y viene el diablo y arranca de su corazón lo que fue sembrado en el corazón. Esto está en el capítulo 13 de San Mateo, versos 1 en adelante. Y vean ustedes en la explicación que Cristo da, dice, de esta parábola, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, verso 18, que es el verso que le sigue a la lectura que tuvimos al principio. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra del reino es para entenderla. El Evangelio es para entenderlo, porque el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de parte de Dios para el ser humano, en donde nos muestra el Evangelio la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario, donde Él llevó nuestros pecados y donde Él nos redimió con su sangre preciosa. Si una persona escucha la predicación del Evangelio y no comprende este misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, entonces no sabe por qué tiene que recibir a Cristo como su Salvador, y piensa entonces que lo están invitando a meterse a una secta religiosa o a una religión. Pero cuando la persona escucha la predicación del Evangelio y entiende, entonces sabe que necesita recibir a Cristo como su Salvador, necesita lavar sus pecados en la sangre de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ninguna persona puede obtener la salvación de su alma excepto por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y lava sus pecados en la sangre de Cristo, que es lo único que puede limpiar nuestros pecados. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibe el Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento. Y así nace en el reino de Cristo, el reino de los cielos, nace en la iglesia del Señor Jesucristo como un hijo o una hija de Dios. Y así lo que Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Se cumple en la persona, nace de nuevo y entonces entiende el reino de Dios. Entiende la iglesia del Señor Cristo como el cuerpo místico de Cristo,
como la casa de Dios, el templo espiritual de Cristo, donde nacen los hijos e hijas de Dios. Y entonces comprende el gran misterio del reino de los cielos. Nicodemo, siendo un creyente en la ley de Moisés y creyente en que Dios tiene un futuro para los que le sirven y que hay un reino divino, el cual será establecido en la tierra, al cual Nicodemo quería entrar, le dice a Cristo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios, no puede entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No puede entrar una persona a la iglesia de Jesucristo, a ser parte de la iglesia de Jesucristo, si no ha nacido de nuevo. Así como en la familia suya, ninguna persona puede venir de afuera y decir: yo quiero ser un miembro de tu familia, yo quiero ser un hijo de tu papá y de tu mamá. Eso no es posible. Para que una persona pueda ser un hijo de los padres de ustedes, tiene que haber nacido de los padres de ustedes. Y para ser un miembro de la iglesia de Jesucristo, tiene que haber obtenido el nuevo nacimiento. Tiene que haber nacido del agua y del Espíritu. Y ese es el nuevo nacimiento que Cristo en el Espíritu Santo produce en la persona que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le da su Espíritu Santo. Obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Ahora, todo esto es un misterio, vean. El nuevo nacimiento es un misterio que no comprendía Nicodemo, pero que sería cumplido ese misterio en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque este es un misterio del reino de los cielos. Por eso es que Cristo prometió a la mujer samaritana agua que salta para vida eterna, hablando del Espíritu Santo que reciben los creyentes en Cristo. También eso fue en el capítulo 4 de San Juan, verso 1 al 20. El verso 14, ahí nos habla Cristo acerca del agua que Él daría. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y luego en el capítulo 7 de San Juan capítulo 7, verso 37 al 39, Cristo, el día último de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie en medio del pueblo. Vamos a ver, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Para los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador, los que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Para esas personas es el bautismo del Espíritu Santo, es el agua
de la vida eterna. Cuando la persona lo recibe, recibe vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ha obtenido el nuevo nacimiento. Y por cuanto donde hay un nacimiento, tiene que haber un cuerpo, el creyente nacido de nuevo obtiene un cuerpo angelical, teofánico, de la sexta división, igual al cuerpo angelical teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Ahora, este es uno de los misterios del reino de los cielos para ser cumplido en la iglesia del Señor Jesucristo. Por consiguiente, este misterio tiene que ser cumplido en medio del cristianismo, porque los misterios del reino de los cielos serían cumplidos en medio del cristianismo. Y ahora hay un sinnúmero de misterios de los cuales Cristo habló, los cuales corresponden al reino de los cielos, para ser cumplidos en la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos en todos estos grandes misterios, tenemos el misterio también del endurecimiento del pueblo hebreo, el cual rechazó a Cristo en su primera venida, y luego que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, encontramos que tampoco creyeron en Cristo y persiguieron a todos los creyentes en Cristo. O sea que el pueblo hebreo como nación no creyó ni ha querido todavía en Jesucristo nuestro Salvador. Pero en medio del pueblo hebreo muchas personas han creído como individuos en nuestro amado Señor Jesucristo. Es un misterio grande, el misterio del endurecimiento del pueblo hebreo, pero ese misterio está en los misterios divinos que Él revelaría a su pueblo, a su iglesia. El endurecimiento del pueblo hebreo llegará hasta cierto tiempo. Durante la dispensación de la gracia, el pueblo hebreo ha tenido su corazón endurecido, el pueblo hebreo como nación, y por eso el pueblo hebreo como nación ha proclamado siempre que ellos creen a Moisés y a la ley de Moisés. No han pasado de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Por consiguiente, no han pasado de la ley al cristianismo. Todo esto continuará así hasta que hayan entrado hasta el último escogido de Dios, al cuerpo místico de Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dice la Escritura en Isaías capítulo 59, versos 17 al 22. San Pablo, hablándonos de este misterio del pueblo hebreo, en Romanos capítulo 11 dice, verso 25 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado al cuerpo místico de Cristo, hasta el último de los escogidos de Dios. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por lo tanto, ellos están con sus pecados porque no tienen ni templo, ni tienen el arca del pacto, ni tienen el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, sus pecados no están cubiertos ni con la sangre de la expiación del macho cabrío, ni con la sangre de Cristo, porque ellos no han recibido a Cristo como su Salvador. Y por consiguiente el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo durante aproximadamente 2000 años después de la muerte de Cristo. De ahí en adelante el juicio divino vino sobre el pueblo hebreo. Ellos no comprenden por qué todas estas dificultades que han tenido y por qué Hitler por poco los extermina, pero ha sido porque no están cubiertos con la sangre del nuevo pacto, y la sangre del antiguo pacto tampoco, porque ni tienen templo, ni tienen el arca del pacto, ni tienen el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación del macho cabrío. Así es que podemos ver la causa por la cual ha estado viniendo el juicio divino sobre el pueblo hebreo. Y toda persona que no está cubierta con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, está fuera de la bendición de Dios y está bajo el juicio divino. Ahora Dios no ha destruido la raza humana porque todavía Cristo está en el trono de intercesión en el cielo, haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, cuando Dios mira al planeta Tierra, lo ve a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, la ira de Dios no puede caer sobre la tierra, o sea, el juicio de la gran tribulación todavía no puede caer sobre la tierra, porque Cristo está en el trono del Padre haciendo intercesión con su propia sangre. Ahora, algún día, Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, y entonces no habrá sangre en el cielo, en el trono de Dios, para limpiar de todo pecado a los seres humanos que no aprovecharon el tiempo de redención, el tiempo de la dispensación de la gracia, para recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Algún día la puerta de la misericordia será cerrada, y entonces, aunque las personas quieran recibir a Cristo, ya no habrá más oportunidad. Como en el tiempo de Noé, que hubo oportunidad mientras Noé estaba fuera y la puerta del arca estaba abierta. Pero cuando Noé entró al arca, y los animales y sus hijos, su familia también, Dios cerró la puerta del arca y ya no hubo más oportunidad para el mundo antediluviano. Solo esperar el juicio divino del diluvio en aquel tiempo. Ahora Dios va a cerrar la puerta de la misericordia algún día, y entonces sucederá como en los días de Noé, pues Cristo dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso sucede a los que no entienden el programa de Dios. Los que no entienden los misterios de Dios para el tiempo en que viven, tienen problemas delante de Dios. Vean
en San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Ahí podemos ver que algún día la puerta de la misericordia y la puerta de la dispensación de la gracia será cerrada. Y entonces ya no habrá intercesión en el cielo para las personas a obtener la misericordia de Dios y ser lavados con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, para las personas que no entraron cuando la puerta estaba abierta, luego cuando la puerta esté cerrada, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Esto mismo está en la parábola de las 10 vírgenes, en San Mateo capítulo 25, versos 10. Vamos a ver, verso 6 en adelante dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí también vemos como la puerta es cerrada en este tiempo final. Todavía está abierta, pero muy pronto será cerrada cuando haya entrado al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios. Hasta que haya nacido en el cuerpo místico de Cristo, hasta el último de los escogidos de Dios. Entonces la puerta del reino de los cielos será cerrada. Y la puerta es Cristo. Y la puerta es Cristo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vean cómo Cristo enseña, dice, ordena que todos estemos velando. ¿Velando por qué? Velando por la venida del Hijo del Hombre. Y ahora hemos visto que tenemos que vivir entendiendo los misterios del reino de los cielos. Porque de otra forma, Dios realizará todo su programa y ni nos daremos cuenta de lo que Dios ha estado haciendo. Y nos pasaría como le pasó al pueblo hebreo, como le pasó a los miembros del concilio del Sanedrín de la religión hebrea, y como le pasó al sumo sacerdote, que se cumplió la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, y no lo entendieron. Y los que no entienden no pueden recibir las bendiciones de Dios. Ahora veamos otros misterios del reino de los cielos. Dice, entre los misterios del reino de los cielos está el misterio
de la Iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, neotestamentaria. Ese es un misterio que no comprendía el pueblo hebreo. No sabía el pueblo hebreo que vendría en una nueva dispensación y bajo un nuevo pacto vendría un cuerpo místico de creyentes llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero estaba prometido en las profecías del Antiguo Testamento que Dios establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y si Dios establece un nuevo pacto, entonces el pacto antiguo llega a su final. Por lo tanto, el pacto que tenía el pueblo hebreo bajo la ley llegó a su final y hay un nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, para hebreos y para gentiles hay un nuevo pacto, y se entra a ese nuevo pacto como individuo, porque Dios está tratando bajo este nuevo pacto con individuos. Con el pueblo hebreo como nación, Él trata con ellos como nación, pero bajo el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, Él trata con individuos de todas las naciones, hebreos y gentiles, y de entre hebreos y de entre gentiles llama para su nombre un pueblo y los coloca en un cuerpo místico de creyentes llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la Iglesia del Nuevo Testamento y ese es el Israel celestial. El Israel celestial fue tipificado en el Israel terrenal. El Israel terrenal, los descendientes de Abraham por medio de Isaac y Jacob y los patriarcas llegaron a Egipto y allí se multiplicaron, y luego que hubo un cambio de Faraón, hubo un tiempo en que el Faraón vio que los hebreos se multiplicaban y eran personas fuertes y se estaban multiplicando a tal grado que ellos temieron que en tiempo de guerra los hebreos hundieran a los enemigos del Faraón y derrotaran al imperio de Egipto. Y ordenaron a las parteras que cuando fuese a nacer un niño no dejaran que naciera ese niño varón, tenían que matarlo antes de nacer. Pero las parteras no hicieron así, ellas temieron a Dios. El pueblo hebreo se encontraba en esclavitud allá en Egipto, pues ellos primero llegaron y estaban bajo bendición mientras José estaba vivo, porque José era el segundo en el trono, en el imperio del Faraón, era el administrador de ese imperio puesto por el Faraón. Y ahora, luego de la muerte de José y de la muerte del Faraón que conocía a José, y de ese cambio que hubo en ese imperio, en donde luego vino una nueva dinastía y gobernaba allá en Egipto, luego los hebreos vinieron a ser esclavos
Y en esa condición de esclavos, vean ustedes, gemían y clamaron a Dios. Y todo eso ya estaba predicho, era uno de los misterios para la descendencia de Abraham. Vean que las cosas que suceden en la tierra, todas están dentro de los misterios divinos. La esclavitud del pueblo hebreo en Egipto está ya aquí profetizada en Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante, cuando Dios le habla a Abraham, el padre de la fe, el cual todavía no tenía hijo por medio de Sara, y ya Dios le está hablando de su descendencia, la cual vendría por medio de su hijo Isaac, que nacería, y luego de Isaac vendría Jacob, de Jacob vendrían los patriarcas, y de los patriarcas vendrían los hijos de Israel, los cuales se irían multiplicando hasta formar un pueblo grande. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahora vean ustedes cómo ya la esclavitud en la cual el pueblo hebreo estaría dentro del imperio de los egipcios, ya Dios se lo había revelado a Abraham. Y le había dicho que Dios los libertaría. Y ahora, por cuanto el pueblo hebreo tipifica al Israel celestial, el pueblo hebreo tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial, compuesto por los hijos e hijas de Dios. El pueblo hebreo está compuesto por los siervos de Dios, pero la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, está compuesto por los hijos e hijas de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene hebreos y gentiles, hijos e hijas de Dios, que entran al nuevo pacto y quedan bajo la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Ahora, así como Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Dios libertaría al Israel celestial. Dios libertaría a cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Allí están escritos nuestros nombres. Y ahora, el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor Jesucristo sería libertada con todos los miembros de ella, serían todos libertados, y para eso vino Cristo y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario y nos libertó. Y ahora vean ustedes como en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, dice San Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora es Cristo el que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas, nos ha libertado del poder del maligno, del diablo, del faraón de las tinieblas, y nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del diablo, y nos ha colocado en su reino, el reino de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ve?
un éxodo, una liberación, Cristo ha llevado a cabo, la cual ya fue representada, tipificada en la liberación que llevó a cabo con el pueblo hebreo. Ahora, el Israel terrenal es el pueblo hebreo compuesto por los siervos de Dios, y el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo compuesta por los hijos e hijas de Dios. El Israel terrenal estuvo bajo el pacto establecido, el cual encontramos que fue confirmado bajo la ley. Y el Israel celestial ha estado bajo el nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora el Israel terrenal va a entrar al nuevo pacto algún día, cuando haya entrado ya la plenitud de los gentiles al cuerpo místico de Cristo, cuando haya entrado hasta el último miembro del cuerpo místico de Cristo, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, este misterio de que hay un Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Pacto. Esto era un misterio, pero ya ese misterio fue abierto. Por eso San Pablo nos dice en su carta a los Efesios, hablándonos de ese misterio, nos dice que este misterio en otros tiempos no había sido revelado a los seres humanos. Capítulo 3 de Efesios, verso 12 en adelante, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue revelado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El mismo Cristo es un misterio para la humanidad. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y ahora vean ustedes este misterio, que los gentiles serían coherederos de la misma promesa y vendrían a ser miembros, coherederos y miembros del mismo cuerpo místico de Cristo. Esto era un misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado, sino estaba profetizado, pero esas profecías no estaban abiertas, o sea, no estaban abiertos esos misterios contenidos en esas profecías. Estaban selladas y cerradas. Sigue diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahora, este misterio escondido desde los siglos en Dios, el misterio de la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario, para quitar nuestros pecados y producir en nosotros el nuevo nacimiento, dándonos su Espíritu Santo y colocarnos
en el cuerpo místico de creyentes llamado la Iglesia de Jesucristo. Ese misterio no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando nació la Iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés, ¿qué hicieron los judíos? La persiguieron y trataron de matar a todos los apóstoles para que desapareciera la Iglesia del Señor Jesucristo. Pensaron que era una secta religiosa fanática que se había levantado y que amenazaba con destruir al judaísmo. Ahora podemos ver que no era una secta religiosa ni un grupo fanático, sino que era el nacimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento bajo un nuevo pacto. Es un misterio que fue abierto y que ha estado siendo cumplido de etapa en etapa, pero ese misterio todavía el pueblo hebreo como nación no lo ha comprendido. Cuando las personas no comprenden los misterios de Dios, pueden perseguir la obra de Dios cuando Dios está cumpliendo un misterio divino en su iglesia. Es importante entonces conocer los misterios del reino de los cielos. Cristo dijo: mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora podemos ver que entre los misterios del reino de los cielos tenemos a la Iglesia del Señor Jesucristo naciendo el día de Pentecostés. Esas son las personas que han creído en Cristo como su Salvador de etapa en etapa y han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua y han recibido su Espíritu Santo. Y el misterio del bautismo del Espíritu Santo se ha cumplido en ellos. Ahora vean que son muchos los misterios del reino de los cielos para ser manifestados, revelados a la Iglesia del Señor Jesucristo y para ser cumplidos en la Iglesia del Señor Jesucristo, para ser cumplidos en medio del cristianismo. Tenemos el misterio también del rapto o arrebatamiento de la Iglesia del Señor Jesucristo, para lo cual Cristo resucitará los muertos creyentes en Él de edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido, los resucitará en cuerpos eternos. ¿Cuándo? Cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, o sea, cuando se haya completado la Iglesia de Jesucristo. Y esta promesa es para el día postrero. El día postrero delante de Dios para los seres humanos es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos y 1000 años como un día delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Este salmo es del profeta Moisés. Cuando se habla del día postrero, se está hablando del milenio postrero para los seres humanos, o sea, del séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. No es que después de ese séptimo milenio no va a haber más vida, sino que después de ese séptimo milenio se entrará a eternidad. En el séptimo milenio es que Cristo resucitará a los creyentes que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Cristo dijo en San Juan capítulo 6 verso 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando Él ha recibido la orden para
resucitar. ¿Para qué tiempo? Para el día postrero. Y sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y si continuamos leyendo este capítulo 6 de San Juan, encontraremos dos lugares más donde Cristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. También en San Juan capítulo 11, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, le dice en el capítulo 11, verso 23 en adelante de San Juan, dice, Jesús le dijo, le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta ya sabía que Jesucristo había prometido la resurrección para el día postrero, para los creyentes en Él que murieran. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, será resucitado y vivirá nuevamente en un cuerpo eterno y glorificado. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, la vida eterna es para los creyentes en Cristo. Para los creyentes en Cristo, aunque mueran físicamente, está la promesa, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ya sabemos que el día postrero es el séptimo milenio de hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, el cual ha comenzado en este año. Por lo tanto, en algún año de este nuevo milenio que ha comenzado, Cristo va a resucitar a los creyentes que han partido y los va a resucitar en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos va a transformar. Y vamos a tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así entraremos a la inmortalidad. Y así Él nos hará inmortales en el nuevo cuerpo. En este cuerpo somos mortales. Este cuerpo es mortal. Ahora nuestra alma no es mortal. Y nuestro espíritu que hemos recibido de parte de Cristo, el espíritu teofánico angelical, no es mortal. Somos inmortales en alma y en espíritu teofánico, cuerpo angelical. Y ahora nos falta la inmortalidad física, lo cual será en el nuevo cuerpo. Y entonces seremos inmortales en alma, en espíritu y en cuerpo también. La inmortalidad solamente Cristo la tiene, y Él la da a los creyentes en Él. Por tanto, se requiere que toda persona, para obtener la inmortalidad, reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, sea bautizado en su nombre y reciba el Espíritu Santo. Y así recibe la inmortalidad. Toda persona desea vivir eternamente. Toda persona desea ser inmortal. Y vean lo sencillo que es obtener la inmortalidad. No es con dinero, no es con fuerza humana, no es con sabiduría humana, sino que es por el Espíritu de Jesucristo, nuestro Salvador, que nos da el nuevo nacimiento y nos da el cuerpo angelical y nos coloca en su cuerpo místico de creyentes, con vida eterna. Ahora, cuando la persona no comprende estos misterios del reino de los cielos, no sabe por qué,
tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Y piensa que los que están recibiendo a Cristo como su Salvador, lo que están haciendo es que se están metiendo a la religión, como dicen en algunos países. Fulano de tal se metió a la religión. Es porque no comprenden los misterios del reino de los cielos, hablan en esa forma y ellos no entran al reino de los cielos, porque no comprenden, no entienden los misterios del reino de los cielos. No comprenden que Dios está creando una nueva raza con vida eterna, de la cual Jesucristo es la cabeza, es el primero. Y tal el celestial Jesucristo, tales también los celestiales. Y como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la del celestial de Jesucristo, y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así tendremos la imagen y semejanza de Dios restaurada a todos nosotros. Y seremos iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Jesucristo en su cuerpo angelical es la imagen de Dios. Y Jesucristo en su cuerpo físico de carne glorificado es la semejanza física de Dios. Y por consiguiente nosotros tendremos un cuerpo físico igual al de Jesucristo glorificado. Así tendremos la semejanza física de Dios. Y tenemos un cuerpo angelical teofánico. Tenemos la imagen de Dios. Ahora ven ustedes cómo es restaurada la imagen y semejanza de Dios al ser humano, para poder ser restaurado el ser humano a la vida eterna, a la inmortalidad. Primero, lo espiritual ocurre en la vida de los creyentes en Cristo, y luego lo físico, que será nuestra transformación. Ahora hemos visto que en este misterio contenido en la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto, Dios está creando una nueva raza. Y todas las personas que han de pertenecer a esta nueva raza están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Así como los ingenieros y los arquitectos diseñan un plano para un edificio que ha de ser hecho, así Dios hizo un plano de esta nueva raza y colocó los nombres de las personas que pertenecerán a esta nueva raza. ¿Los colocó dónde? En el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y Él tiene el plano de la construcción de la casa de Dios, de la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual está siendo construido con piedras vivas, con seres humanos. ¿Y quién está buscando y colocando en esa construcción esas piedras vivas? Jesucristo, el Espíritu Santo, de etapa en etapa, de edad en edad. Y ahora hemos visto en el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo que ella es el Israel celestial, es también la Jerusalén celestial, y es también el templo de Dios. Es el templo espiritual de Cristo, el cual Cristo está construyendo, un templo para Dios morar en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y
cuando se complete la construcción de este templo, colocando hasta el último escogido en el cuerpo místico de Cristo, entonces Cristo dedicará a Dios este templo espiritual para que Dios more en toda su plenitud en este templo espiritual y adopte a cada miembro de este templo espiritual. Los adopte dándoles un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Porque la adopción es la redención del cuerpo, o sea, la transformación de los que vivimos y la resurrección en cuerpos glorificados de los muertos en Cristo. Y ahora, todos estos misterios corresponden a la iglesia del Señor Jesucristo, porque los misterios de los cielos serán cumplidos en medio del cristianismo. Por lo tanto, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, estos misterios tienen que cumplirse a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo comenzó con hebreos y continuó con gentiles, y entra de vez en cuando algún hebreo al cuerpo místico de Cristo. Y quedan cubiertos todos los miembros de la iglesia de Jesucristo con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia del nuevo pacto y está bajo la sangre del nuevo pacto. El pueblo hebreo todavía no sabe que hay un nuevo pacto que ya fue establecido y que hay un pueblo que está bajo un nuevo pacto. Y ese pueblo es el Israel celestial, el cual fue reflejado en el Israel terrenal. La iglesia del Señor Jesucristo también es la iglesia novia de nuestro amado Señor Jesucristo. En el campo espiritual también ella es la esposa de Cristo, dando a luz hijos e hijas de Dios, de edad en edad. Tenemos también el misterio de Jesucristo viviendo en su iglesia y también el misterio de Cristo viviendo en cada miembro de su iglesia. El misterio de Cristo viviendo en cada creyente, en cada miembro de su iglesia, nacido de nuevo, es el misterio del bautismo del Espíritu Santo en cada persona, en donde la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido el cuerpo angelical, cuerpo teofánico que Cristo le ha dado, un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esa forma vive Dios en cada creyente, vive por medio del Espíritu que Él nos ha dado, por medio de su Espíritu Santo. Y Cristo viviendo en su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad, ha estado viviendo en su iglesia y manifestándose, velándose en carne humana en el mensajero de cada edad y hablándole por medio del mensajero de cada edad a su iglesia y trayéndole la revelación divina correspondiente a cada edad y llamando y juntando los escogidos de cada edad. Esa es la forma en que Cristo, el Espíritu Santo, ha estado en su iglesia, hablándole a su iglesia, guiando a su iglesia, enseñándole a su iglesia las cosas que debe conocer de etapa en etapa. Y para este tiempo final, Cristo, el Espíritu Santo, estará en su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular, en este tiempo final, en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo estará Cristo en su iglesia dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo dice, con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo estará dando a conocer a su iglesia las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Y este es un misterio
del reino de los cielos. Y ahora vamos a ver en Apocalipsis 22, verso 6, cómo es que Él nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Enviando su ángel para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este ángel del Señor Jesucristo es un profeta que Él estaría enviando en este tiempo final, y en el cual viene Cristo, el Espíritu Santo, velado y revelado, manifestado, hablando por medio de ese profeta y revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ese profeta no es el Señor Jesucristo. Él es un redimido por la sangre de Cristo, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Cristo que ha enviado para dar testimonio de todas estas cosas? A su ángel. No hay otra forma para conocer los misterios del reino de los cielos y el cumplimiento de ellos para el día postrero, excepto por medio del ángel del Señor Jesucristo, que viene con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo viene con el sello del Dios vivo, como en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, porque es ese mismo ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, para llamar y juntar 144,000 hebreos. Será el Espíritu Santo a través de ese ángel mensajero que llamará y juntará 144,000 hebreos. Cristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, hará la obra del día postrero, como Cristo en el Espíritu Santo, en cada ángel mensajero de cada edad pasada, hizo la obra de cada edad pasada. Y esa es la forma en que el buen pastor ha estado llamando y juntando sus ovejas en su redil, que es su iglesia. Y ahora hemos visto la forma en que Cristo, para este tiempo final, en Espíritu Santo, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque es el Espíritu Santo el que nos mostrará todas las cosas que han de suceder. Pero tiene que venir velado en carne humana, en un profeta mensajero, para hablar a través de ese profeta mensajero, para colocar en el corazón, en la mente y en la boca de ese profeta mensajero la palabra revelada, y ese profeta hablarla siendo ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ese profeta estará hablando será la voz de Cristo para todos los hijos e hijas de Dios. Será esa la voz de Jesucristo para la iglesia del Señor Jesucristo, para este tiempo final. Y así la voz del Espíritu Santo estará en medio de la iglesia de Jesucristo, revelando estos misterios de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. El ángel del Señor Jesucristo es un misterio también del reino de los cielos, pues en la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo dice que enviará a sus ángeles en el tiempo de la siega, en el fin del siglo. Esos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los 12 libros, los ministerios de Moisés y Elías, estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, pero puede tener el ministerio de profeta mayor doble o triple a la misma vez en un solo hombre. Ahora podemos ver que este es un misterio del reino de los cielos que sería revelado en este tiempo final.
Solamente se sabía de 7 ángeles que Dios tuvo en las 7 edades, pero no se comprendía antes que para este tiempo final Cristo enviaría a su ángel a su iglesia y que habría una edad, la edad de la piedra angular, en la cual Él ministraría la palabra de Dios revelada y daría a conocer todos estos misterios de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero ya ese misterio del reino de los cielos está abierto para la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos también el misterio de Dios en Cristo. El misterio de Dios en Cristo es el misterio más grande que fue cumplido en la primera venida de Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estaba reconciliando consigo mismo al mundo, a la humanidad. Dios en Cristo reconciliando al ser humano. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. El ser humano ha tenido desde los tiempos de Jesús y los apóstoles la oportunidad de obtener la reconciliación con Dios, lo cual fue representada en el día de la expiación, que era el día de la reconciliación, el día del perdón. Y desde la muerte de Cristo en adelante ha comenzado el día del perdón y reconciliación para el ser humano, y todavía estamos en el día de la reconciliación, del perdón, durante la dispensación de la gracia. Para ser reconciliados con Dios, todo ser humano que vive en la tierra y que escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. La voz de Cristo habla para traer bendición al ser humano, para darle a conocer el misterio de la reconciliación por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Para ser reconciliados con Dios. El misterio de la reconciliación es un misterio grande que no había sido dado a conocer en otros tiempos, pero que había sido reflejado en el día de la expiación. El misterio de Dios en Cristo trae la reconciliación del ser humano con Dios, porque para eso fue que vino Dios, manifestado en carne humana en Jesucristo nuestro Salvador, para hacer la obra de redención, para la reconciliación del ser humano con Dios. También en el misterio de Dios en Cristo, porque Jesucristo es el misterio de Dios revelado. En el misterio de Dios en Cristo está el misterio de quién es Dios. Dios es un misterio para la raza humana, y la raza humana ha estado buscando a Dios, ha querido encontrar a Dios. La ciencia ha querido encontrar a Dios por medio de su sabiduría científica, pero no ha encontrado a Dios. A Dios lo encontramos en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y cuál es el misterio de Dios en Cristo? El misterio de Dios es Jesucristo. Así como el misterio suyo, el misterio de su alma, vean ustedes, ¿está dónde? Está en usted. Está en su cuerpo de carne y en su espíritu. Ahí está su alma,
ahí está el misterio de su alma. Y su alma, vestida de carne humana y vestida de un cuerpo angelical, de un cuerpo espiritual, es un misterio para la raza humana y para la ciencia. Pero vean, ese misterio de su alma, del alma suya, está manifestado en carne humana. Y usted viene a ser un ser humano. Y el misterio de Dios en Cristo es que Dios se hizo hombre y habitó en medio de la raza humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y ahora, por esa causa es que Cristo puede decir, el Padre y yo, una cosa somos. Y ahora usted puede decir, yo y mi alma, una cosa somos. Porque yo, sin mi alma, soy nada. Y Cristo sin Dios, Jesucristo sin Dios, es nada. Pero Cristo con Dios es Dios hecho hombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ahora, Dios, por cuanto creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, Dios tiene entonces que hacerse visible al ser humano y tiene que aparecer en la forma de un ser humano. Porque si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, entonces, ¿qué es lo más que se parece a Dios? El ser humano. ¿Y qué es lo más que se parece al ser humano? No es el mono, ni el león, sino Dios. ¿Y cómo vamos a ver a Dios como un hombre? Cuando vemos a Jesucristo. Si podemos ver que la primera venida de Cristo fue la venida de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, hemos descubierto el misterio de Dios. Veamos, San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por el verbo, toda la creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Venía en carne humana. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por medio del nuevo nacimiento son engendrados por Dios y nacen en el reino de los cielos, en la iglesia de Jesucristo, nacen como hijos e hijas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo que era con Dios y era Dios, se hizo carne, se hizo hombre, y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús o Jesucristo. El Señor Jesucristo es nada menos que el Verbo que era con Dios y era Dios, hecho hombre, hecho carne, en medio de la raza humana. Y ahí tenemos la imagen y la semejanza de Dios. La imagen de Dios es el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo. Y la semejanza física de Dios es el cuerpo de carne de Jesús, el cual fue glorificado. Y ahora Dios tiene un cuerpo físico glorificado y un cuerpo angelical teofánico. Tiene entonces Dios cuerpo, espíritu y alma que Dios. Como nosotros tenemos cuerpo, espíritu y alma es lo que somos nosotros. Y ahí tenemos al ser humano a imagen y semejanza de Dios, y a Dios haciéndose a la imagen y semejanza humana. Ahora, Dios tiene su cuerpo angelical, el cual tuvo antes de tener su cuerpo de carne. ¿De dónde salió el cuerpo angelical de Dios? Del mismo Dios. Salió de Dios el cuerpo angelical de Dios. Y ese cuerpo angelical de Dios es el cuerpo teofánico angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso él dijo: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen los judíos: no tiene 50 años todavía y dices que has visto a Abraham. Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque antes que Abraham, Jesús es el yo soy, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo que le apareció a Abraham en diferentes ocasiones, el mismo que le apareció a Moisés y le habló y le dijo: yo soy el que soy, y dirás al pueblo: yo soy, me envió a vosotros. El mismo que le apareció a Noé y le apareció a diferentes profetas del Antiguo Testamento y le apareció también a Adán. Él es antes de todas las cosas. Él es el Hijo de Dios, porque salió de Dios. Así como nuestros hijos son los que han salido de nosotros. Y ahora el cuerpo angelical de Dios salió de Dios, por lo tanto es el Hijo de Dios en la dimensión invisible. Job. Vamos a ver Proverbios, vamos a leer en Proverbios capítulo 30, Proverbios número el 30. Proverbios capítulo 30 dice, o Proverbios 30 dice, verso 4, ¿quién subió al cielo y descendió? Esa contestación la dio Cristo en San Juan capítulo 3, verso 13 en adelante, donde dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, Jesucristo. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Dios es el que creó los cielos y la tierra. Y el nombre de su Hijo es Cristo, el ángel del pacto,
el Verbo, que era con Dios y era Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, el Yo Soy. Y ahora, Jesucristo, antes de tener su cuerpo de carne, tenía su cuerpo angelical. Y ese es el Hijo de Dios, que era antes que Abraham y antes que Adán también. En Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el que vino preparándole el camino al Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y cuando apareció Jesús en la escena, ese era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todo el pueblo hebreo. Vino en carne humana. Dios se creó en el vientre de María una célula de vida, de sangre, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue formado, creado el cuerpo de Jesús, que es el cuerpo físico de Dios, el cual vino a ser el sacrificio por el pecado, y luego que murió fue sepultado, resucitó victorioso y glorificado, y ahora Dios tiene un cuerpo físico glorificado, el cual se sentó en el trono de Dios en el cielo. La primera ocasión que se siente en el trono de Dios un cuerpo físico, una persona física con un cuerpo físico pero glorificado, fue el cuerpo físico de Dios, Jesús. Y ahora podemos ver que Dios está en Jesucristo, la divinidad en Jesucristo nuestro Salvador. Así como usted está donde usted está, en su cuerpo de carne y en su cuerpo espiritual que está dentro del cuerpo de carne. Y ahora Dios está en su cuerpo angelical llamado el ángel del pacto y en su cuerpo de carne glorificado. O sea que Dios está dentro del cuerpo teofánico angelical, y el cuerpo teofánico angelical está dentro del cuerpo de carne glorificado de Dios, que es Jesús. Ven, ese es el misterio de Dios en Cristo, porque el misterio de Dios es Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado, así como el misterio suyo es usted en carne humana, con un cuerpo angelical dentro del cuerpo de carne. Ese es el misterio suyo, revelado en carne humana, aquí en la tierra, en esta dimensión terrenal, para hacer contacto con Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna, y confirmar nuestro lugar en la vida eterna, para que nuestra alma viva eternamente con un cuerpo angelical como el de Jesucristo y con un cuerpo físico glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el plan, el programa de Cristo para cada uno de ustedes y para mí también, lo cual era un misterio en dispensaciones pasadas, pero que ya ha sido abierto para todos nosotros. Es un misterio también el tiempo que ha transcurrido de Cristo hacia acá. ¿Pero por qué no se ha cumplido la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación nuestra y el rapto de los escogidos? Y ha transcurrido alrededor de 2000 años aproximadamente, porque durante todo ese lapso de tiempo Dios ha estado llevando a cabo un programa,
en donde ha estado llamando y juntando sus escogidos de etapa en etapa, y así ha estado formando su iglesia, la nueva raza con vida eterna, de la cual Cristo es la cabeza, el primero. Él es el principio de la creación de Dios, de esta nueva creación con vida eterna. Por lo tanto, hay un proceso que ha estado llevándose a cabo, el proceso de la creación de una nueva raza, el proceso de la creación de la iglesia del Señor Cristo, de la creación del Israel celestial. Y ahora podemos comprender por qué ha tenido que transcurrir todo ese tiempo y todavía nos queda un poquito de tiempo hasta que sean resucitados los muertos en Cristo y nosotros seamos transformados. Por lo tanto, tenemos que aprovechar bien ese corto tiempo que nos queda para servir a Cristo con toda nuestra alma y con amor divino, y trabajar en su obra también, para que el mensaje llegue por todos los lugares y Cristo llame a los que faltan de su cuerpo mixto de creyentes, y Él así llame y junte sus escogidos y se complete su cuerpo místico de creyentes. El llamado es con la gran voz de trompeta, como dice Cristo en Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primero llama y junta sus escogidos de su cuerpo mixto de creyentes, o sea, de su iglesia, y luego llamará y juntará los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ese misterio del llamado de los escogidos del día postrero gira alrededor del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Por lo tanto, esa gran voz de trompeta, siendo el mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, con el cual son llamados y juntados los escogidos, porque en ese mensaje es que es abierto el misterio del séptimo sello. Con ese mensaje, llevándolo por todos los lugares, se hace el recogimiento de todos los escogidos del día postrero, y son colocados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Y ahora hemos visto así a la ligera nuestro tema, los misterios del reino de los cielos. De todos estos misterios que les hablé, encontramos que en vez de la iglesia del Señor Cristo se estarían cumpliendo. Por lo tanto, estos misterios han estado moviéndose en la iglesia del Señor Jesucristo de etapa en etapa, y los que corresponden a este tiempo final, pues tienen que cumplirse en este tiempo final. Nosotros mismos somos un misterio del reino de los cielos. Somos el misterio de los escogidos del día postrero, que escucharían la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y seríamos llamados y juntados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora miren hasta dónde nos llevan los misterios del reino de los cielos, hasta nosotros mismos como un misterio del reino de los cielos. Ustedes son el misterio de los escogidos del día postrero, y yo también. Y concluimos el tema de los misterios del reino de los cielos con el misterio de los escogidos de Dios del día postrero, siendo llamados y juntados por la gran voz de trompeta de los ángeles del Hijo del Hombre, bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. El ángel de Jesucristo es un misterio también que está prometido para ser cumplido en este día postrero, para llamar
y juntar a todos los escogidos, dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Los misterios del reino de los cielos. Pero vean cuán sencillos son los misterios del reino de los cielos cuando son abiertos, revelados a nosotros. Antes usted pensaba, ¿quiénes serán los escogidos? ¿Quiénes serán los predestinados? ¿Quiénes serán los hijos de Dios? Pero hoy usted dice, cuando alguien pregunta, bueno, ese misterio de los hijos de Dios, los escogidos, los predestinados, ¿quiénes serán? Usted dice, yo soy uno de ellos. Yo soy ese misterio. Y usted es ese misterio manifestado en carne humana aquí en la tierra. Porque los misterios son manifestados en la tierra, en medio del cristianismo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de los misterios del reino de los cielos. Que las bendiciones de Jesucristo, la gente del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete todo el programa divino y todos estos misterios del reino de los cielos se completen, y Cristo se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo, resucite a los muertos en Cristo en su obra de reclamo, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra atención, y será hasta una próxima actividad y una próxima ocasión en que estaré con ustedes nuevamente acá en Cali, Colombia. Pues voy a estar con ustedes siempre, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Cuando terminemos aquí con estos cuerpos terrenales, continuaremos en el nuevo cuerpo y continuaremos viéndonos aquí en la tierra, después en la cena de las bodas del Cordero, y después en el reino milenial, y luego por toda la eternidad. Y los veré jovencitos a todos ustedes, con cuerpos eternos y glorificados. Y ustedes también me verán a mí, jovencitos. Ya no me verán como en la actualidad con el cabello blanco, sino que me verán con el cabello ya del color que debo tener en el nuevo cuerpo. Así que todos estaremos jovencitos en el nuevo cuerpo. Iremos a la cena de la boda del Cordero con el nuevo cuerpo y en el nuevo cuerpo, y también estaremos en el reino milenial con el nuevo cuerpo y por toda la eternidad. Con el nuevo cuerpo estaremos como reyes y sacerdotes y jueces, reinando con Cristo en el reino milenial. O sea que nuestra situación será millones de veces mejor a la que tenemos en estos cuerpos mortales. Por lo tanto, cada día será mejor para todos nosotros. Somos un pueblo con futuro verdadero. Un futuro verdadero, un futuro seguro que Cristo tiene para ustedes y para mí. En los misterios del reino de los cielos está mostrado nuestro futuro, con cuerpos eternos y glorificados como reyes y sacerdotes en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Ese es nuestro futuro, para cuando estemos con el cuerpo nuevo. Para los que no son creyentes en Cristo, no hay futuro de algo mejor, sino cada día peor, hasta que desaparezcan de la creación. Bueno, de eso no hablaremos ahora. En otra ocasión hablaremos de ese misterio, en donde tendremos que tocar un sinnúmero de escrituras y ver lo que Dios desde su corte divina
estará dictando para los que no creen en Cristo. Y también estaremos viendo lo que estará dictando para los que creen en Cristo, lo cual es bendición y más bendición. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos, y en otra ocasión hablaremos del trono de Dios como juez. No nos dio tiempo, les había dicho que si Dios nos permitía, pero el tiempo nos faltó para hablar de Dios en su trono de juicio en el cielo, y la corte en sesión en el cielo, en donde en alguna ocasión pues van a escuchar, ya sea por medio de un video, en el lugar donde se hable acerca de este tema, porque será un tema muy importante para todos nosotros. Así es que algún día oren por mí, para que Él en alguna ocasión me dé sobre ese tema la oportunidad de hablarles, para que ustedes vean cómo es en el trono de Dios en el cielo, y cómo Dios habla y cómo se cumple lo que Él habla, y qué cosas hablará para la raza humana para este tiempo final. Así es que será en otra próxima ocasión, en algún lugar, ya sea en Colombia o en Brasil o en Chile o en Perú o en el Ecuador o en algún país, o en Paraguay o en la Argentina o en Bolivia o en Guatemala, para que Tirso no piense que lo tenemos fuera. Puede ser también en Guatemala, donde Dios me dé ese tema, y todo lo que debo hablar, ahí lo hablaré. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. A nuestro amado Señor Jesucristo esta bendición que nos ha dado de podernos reunir hoy y escuchar este mensaje tan precioso sobre los misterios del reino de los cielos, y saber que nosotros mismos somos parte de ese misterio. Así que no somos meros espectadores, sino que somos también actores, formamos parte de ese misterio, de esa obra que Dios está haciendo en este día en que nos ha tocado vivir. Así que no estamos sencillamente contemplando lo que Dios está haciendo, sino actuando dentro de este programa de Dios, participando en esta grande obra del Señor. Y queremos agradecer a Dios por nuestro hermano William y pedirle a Dios que lo bendiga con todas las bendiciones de la primogenitura, que Dios lo siga usando, lo siga bendiciendo cada día más
y todos a una voz podemos decir: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nosotros sabemos que el ángel del pacto es el Señor Jesucristo. No es el ángel mensajero de Jesucristo, el ángel del pacto, sino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ha prometido enviar su ángel para darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto.